Antes de comenzar me gustaría mandarles un gran saludo y agradecimiento a los miembros del canal. Don Silver, El Papú, Dairox, Ichigo Fix, Ichrondibubu, Tacos de Suadero, Pinche Nova, Rain Katsutoru y Ghost Slayer 026, en serio gracias por su apoyo que me motiva a seguir haciendo vídeos, aunque claro, el apoyo de todos es importante, tampoco olviden que estos vídeos son solo para entretener, y por supuesto, no soy dueño de ninguna de estas dos franquicias, todos los derechos son para sus respectivos dueños y creadores, pero bueno sin más rellenuto vamos a darle. Capítulo 20, más allá del equilibrio. La incredulidad, así como el miedo, la furia y la desesperación hicieron que Anakin se paralizara mientras intentaba comprender lo que estaba pasando. Una vez más volteó para ver el cuerpo de Palpatine, el cual ahora no parecía más que un cascarón vacío. Un sinfín de pensamientos pasaron por la mente del joven Jedi y en ese momento, sin embargo logró recuperar la compostura. No importa cómo lo conseguiste, sigues vivo y es algo que no puedo permitir. Sentenciaría a Anakin mientras cerraba los ojos para empezar a rastrear la presencia de Sidious, algo que no sería complicado, pues a diferencia de antes, el Sith ya no se esforzaba en lo más mínimo para ocultarse, por el contrario, ahora Anakin podía sentir el auténtico poder del Lord Oscuro, el cual a pesar de encontrarse a una distancia considerable paralizó al Jedi pero aún así, haciendo uso de toda su fuerza de voluntad Anakin consiguió dar con la ubicación de Sidious, por lo que sin perder el tiempo partió rumbo a donde el Sith se resguardaba. Y es que mientras Anakin luchaba por comprender lo que había pasado, Sidious se preparaba para la inminente llegada del Jedi. Lo primero que hizo fue colocarse la armadura de un viejo maestro Sith que hacía parte de su colección personal, pero antes de ponerse su casco Sidious le solicitó a los droides de servicio que le entregaran su arma. Fue así como al Sith le fue entregado su segundo sable de luz, el cual empuñaría para luego activarlo y practicar realizando algunos movimientos. Esto no sería más que una simple forma de medir la agilidad de su nuevo cuerpo al cual dicho sea de paso, aún se estaba acostumbrando. Es humillante tener que recurrir a este tipo de armas para doblegarlo, pero su poder es mayor a lo que me imaginaba. Volviendo con Anakin, este en su camino pudo encontrarse con clones que sobrevivieron al ataque de Palpatine y que recién estaban recuperando la conciencia. Uno de esos clones sería el comandante Cody, al cual Anakin le hablaría. General Skywalker, escucha Cody, todos los clones que queden en el eclipse deben evacuar, ¡ya! Pero ¿y qué hay del canciller? El canciller Palpatine está muerto, pero ahora hay algo mucho más peligroso, algo que ustedes no pueden enfrentar. No podrá derrotarlo solo. Esto es una orden directa, Cody, huye con los clones a tu mando, ahora. Como ordené, General Skywalker. Tras eso Anakin seguiría su curso mientras Cody transmitía las nuevas órdenes por la radio. Atención a todas las fuerzas clon, el canciller ha sido suprimido pero el general Skywalker ha ordenado la inmediata evacuación del crucero. La voz del Capitán Rex se escucharía en el comunicador de Cody. Entendido, mis soldados y yo iniciaremos con la evacuación. Al mismo tiempo en el mausoleo donde se encontraba Palpatine, este simplemente estaba esperando a la inminente llegada de Anakin, el cual no tardó en hacerse presente. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿En serio vas a escuchar una explicación? Creo que viendo a tu alrededor bien puedes hacerte una idea de lo que está ocurriendo. Aún con la guardia en alto, Anakin así lo hizo. Observó los tanques de clonación y el material altamente especializado del laboratorio. Sí, tienes bastante razón, lamento mucho mi imprudencia, este no es momento para hablar. Realmente eres bueno ocultando tus emociones, pero no importa cuánto te esfuerces, puedo sentir tu miedo. Quizás esté asustado por el reto que tengo frente a mí, pero no es nada que no pueda controlar. Joven Anakin, ya deberías de saberlo, el miedo lleva a la ira te conduce al odio, y el odio te lleva al sufrimiento. Ese es el camino hacia la oscuridad. Por ese camino solo han transitado aquellos cuyo espíritu quebrantado con emociones incontrolables los orilló a convertirse en versiones retorcidas de sí mismos, hasta que inevitablemente perdieron su propia identidad. La risa de Sidious puso en alerta a Anakin. Desconozco la naturaleza de aquellos que te convirtieron en lo que eres ahora, pero no tengo duda, hicieron un excelente trabajo. Aún después de todo lo que ha pasado me sigues viendo como un instrumento. Muchachito, ya deberías haberte dado cuenta, todos somos instrumentos trabajando para una maquinaria mucho más grande. Los Sith servimos a la oscuridad, los Jedi seguían fielmente el lado luminoso. El parásito, sin embargo, van más allá. No están alterando el equilibrio de la fuerza, la están consumiendo.
Si tuviera que decirlo en términos simples, el Flood está moldeando la maquinaria a su semejanza. ¿Es por eso que estás escapando? Joven Anakin, en este tipo de situaciones la supervivencia es lo único que importa. Tú has visto lo que pasa en las fauces, su bizarra forma de percibir la vida, y sabes que una vez te atrapan no hay escape. Sí, lo he visto, y sé por qué lo hacen. Ellos trataron de hacerme ver el mundo como lo hacen ellos, querían que compartiera su forma de pensar, pero yo no soy igual y nunca lo seré. Sin embargo, sí entendí que fue lo que originó la inundación en primer lugar. Vamos, joven aprendiz, dime, ¿qué fue lo que viste? Nos vi a nosotros, nuestro egoísmo, nuestra arrogancia que nos hizo pensar que podíamos tener todo en la palma de nuestra mano, cuando en verdad ni siquiera comprendíamos la naturaleza de aquello a lo que pretendíamos gobernar y que solo causó la autodestrucción de nuestra sociedad una y otra vez. Desde cierto punto de vista, nosotros ya nos estábamos convirtiendo en aberraciones. ¿Desde qué punto de vista lo estás diciendo? Lo digo desde la perspectiva de los precursores, aquellos que sembraron la vida galaxia tras galaxia, pero nosotros, sus hijos, sus creaciones, siempre cometíamos los mismos errores hasta que una de las civilizaciones más desarrolladas bajo su cuidado cruzó la línea. Las fauces son el resultado de su soberbia, de nuestra soberbia. Ya lo veo, entonces mis sospechas eran ciertas, eso solo confirma que tengo la razón. ¿De qué tanto hablas? Joven Anakin, tú no fuiste el único que vio más allá de las fauces. Durante todos estos años yo hice hasta lo imposible para aprender y en determinado caso, comprender la naturaleza de aquellos que nos asolaban. Pude ver el proceso que los convirtió en esas criaturas. Realmente no es muy diferente a lo que ocurre cuando un Jedi se deja dominar por el lado oscuro. Solo piénsalo por un momento. Su frustración, su ira, su dolor los corrompió desde adentro, deformando su espíritu. De cierta forma sus ideales no han cambiado, siguen creando seres vivos, pero ahora lo hacen bajo su nueva percepción de lo que es la forma de vida perfecta. Una vez que todos sean engullidos por la mente colmena ya no habrá desigualdad, envidia ni conflictos, solo quedarán ellos. Tal parece que aquel que más tiene miedo eres tú, Palpatine. No, Palpatine murió, ahora solo queda Darth Sidious, ¿o me equivoco? Un razonamiento de lo más acertado, muchachito. En este nuevo mundo ya no es necesario guardar las apariencias. Debiste haberme hecho caso y disfrutar de aquel momento tal y como te lo pedí, pues será lo más cercano a una victoria que vas a conseguir en este lugar. Lo mencionaría Sidious mientras se colocaba su casco. Estás equivocado, ni siquiera derrotándote en este momento podrías sentir satisfacción alguna en eliminar a alguien, ni siquiera a ti. Posees tanto poder, pero al mismo tiempo eres tan débil como para usarlo. Advertiría Sidious mientras encendía su sable de luz. Oh, yo lo ocuparé, pero a mi manera. Respondería Anakin haciendo lo propio y poniéndose en guardia. Pues que así sea. Antes de que Anakin pudiera abalanzarse contra Sidious, este último levantaría su mano, atrapando así a su adversario en un agarre de la fuerza. Prepárate. Tras lanzar esa advertencia, el Sith estrangularía a Anakin por unos momentos para después arrojarlo contra una de las puertas de aquel lugar, una y otra vez, abollando y finalmente derribando las puertas. Solo fue hasta ese momento que el Sith liberó a Anakin, dejándolo caer al suelo para que pudiera reincorporarse. Por desgracia para ti, voy a tomarme mi tiempo contigo. Anakin se intentaría poner de pie mientras veía cómo su enemigo se acercaba a él. Es más fuerte que antes. ¿Qué pasa? ¿No intentarás hacer un contraataque? Rápidamente Sidious activaría su sable para lanzar una estocada en contra de Anakin, quien pudo bloquear muy apenas, pero el duelo recién estaba comenzando. A diferencia de la última vez, Sidious blandió su sable con gracia, soltura y brutalidad, abrumando con extrema facilidad la defensa de Anakin a tal punto, que en varias ocasiones tuvo la oportunidad de terminar el duelo con un solo ataque, mas sin embargo decidió continuar. Esto fue evidente, casi descarado, incluso Anakin se percataría de aquello. Solo estás jugando conmigo. Como respuesta, Sidious tomaría a Anakin del cuello para después decirle: estaba esperando una verdadera batalla, pero tu demostración de habilidad me está decepcionando. Dime si eso es todo lo que puedes hacer para terminar con tu miseria de una vez. Esas palabras desataron la furia de Anakin, así logrando liberarse del agarre del Sith y lanzándolo lejos con un empuje de la fuerza. Esa soberbia te costará la vida.
Por primera vez en ese combate Palpatine soltó una carcajada. Bien, así está mucho mejor. Lo mencionaría Palpatine reincorporándose rápidamente. Me equivoqué, no es más poderoso, simplemente ya no se contiene. Apenas podría pensar Anakin antes de bloquear otra estocada de Sidious. ¿Qué pasa? ¿Dónde quedó toda esa determinación que tenías? El duelo siguió, los sables azul y carmesí iluminaron los pasillos del eclipse mientras Anakin buenamente apenas y era capaz de defenderse hasta que finalmente admitió que había sido superado. No importa lo que haga. Él siempre me contrarresta, siempre está un paso adelante, al menos tengo alguna oportunidad. Tras pensar eso Anakin aumentó su velocidad intentando conseguir algo de ventaja, pero, para su horror Sidious igualó el ritmo rápidamente, deslumbrando aquellos pasillos con la luz de sus sables, la tonalidad roja y carmesí parecían estar realizando una danza perfectamente coordinada, hasta que repentinamente el Sith con un movimiento casi imperceptible desarmó a Anakin despojándolo de su sable. Mucho mejor, pero sigues peleando como Jedi, de esa forma nunca tendrás el poder para derrotarme. Replicaría Sidious antes de lanzarle una ráfaga de rayos de la fuerza, derribándolo en el acto. Antes de acabar contigo haré que conozcas el verdadero poder del lado oscuro. Sidious continuaría con su descarga sobre Anakin el tiempo suficiente como para marcarlo, pero no tanto como para incapacitarlo. Vamos, levántate. Mencionaría Sidious mientras cesaba su ataque. Romperé tu voluntad para que experimentes en carne propia el poder que rechazaste. Haré que tu espíritu sangre, ahora pelea. Lo ordenaría Sidious para después patear el sable de Anakin. Este último lo tomaría y como buenamente pudo, se puso de pie para así encarar a su enemigo una vez más. Odio admitirlo, pero tienes razón, sigo peleando como un Jedi, estoy tratando de controlar mis emociones y eso me está limitando. Dime entonces, ¿qué vas a hacer? Yo voy a acabar contigo. El duelo se reanudó pero Anakin cambió por completo, tanto por fuera como por dentro, pues internamente dejó de reprimir toda esa furia, todo ese odio que lo estaba carcomiendo por dentro, sin embargo no se dejó consumir por aquellas emociones que lo podrían haber hecho entrar en conflicto, en su lugar concentró todo aquello en Sidious, su único propósito era acabar con él, eso cambió bruscamente la dinámica del duelo, los movimientos de Anakin pasaron de ser rápidos, elegantes y precisos a lentos, bruscos pero sumamente contundentes, por primera vez el joven Skywalker llevaba la ventaja. Eso obligó a Sidious a retroceder obligándolo a regresar hasta el laboratorio de donde salió, pero cuando en una de las tantas estocadas que el Sith y el ex Jedi intercambiaban impacto y por consecuencia destruyó una de las cápsulas donde ya hacían los clones vacíos de Palpatine, fue entonces que el original Darth Sidious decidió terminar con ese juego, sacando su segundo sable y cambiando su estilo de combate, pero Anakin que aún seguía en medio de su trance del lado oscuro contra todo pronóstico del canciller fue capaz de anticipar, tanquear y finalmente contrarrestar la frenética, pero sumamente letal secuencia de ataques de Sidious. Nada mal, joven Anakin. Lo diría Sidious antes de tomar un poco de distancia. No me digas que te sientes acorralado, canciller. ¿Cuáles fueron tus palabras? Ah, sí, tu soberbia te costará la vida. Mencionaría Sidious antes de lanzarse una vez más en contra de Anakin y pese a que este último logró desarmar parcialmente a Sidious al cortar uno de sus sables, el Sith, lejos de inmutarse por aquel movimiento, no se quedó atrás e incapacitó a Anakin al mutilarle su brazo mecánico para así desarmarlo, para tener a su contrincante a su merced. De esa forma Sidious empezó a castigarlo, primero haciéndole varios cortes superficiales hasta que su víctima cayó al suelo. Fue bastante satisfactorio. Tras la muerte de Yoda y Mace Windu, pensé que ya no habría nadie en esta galaxia con el poder para darme una pelea tan entretenida. Realmente ha sido la mejor forma de despedirme de ti. Mientras Sidious reía a carcajadas descargaría sus rayos de la fuerza para torturar a Anakin, quien solo podría gritar por el inmenso dolor que estaba experimentando, pero en medio de su agonía Anakin pudo concentrarse lo suficiente como para poder comprender, al menos en su nivel más básico el cómo funcionaban los rayos, que lo estaban impactando sin descanso, pudo sentir como de forma metafórica Sidious estaba descargando toda su ira y odio en contra suya, por lo que haciendo un máximo esfuerzo logró redirigir los rayos, ese odio, hacia las cápsulas donde ya hacían los clones de Palpatine, haciéndolas explotar y dañando los equipos del laboratorio a causa de la sobrecarga. Sidious rápidamente detendría su ataque pero ya era tarde, por lo que entraría en cólera. Eres un maldito, pero ese fue tu último acto de insolencia.
Anakin ocuparía todas las fuerzas que le quedaban para intentar ponerse de pie, pero Sidious lo levantaría con la fuerza mientras lo comenzaba a estrangular. Vamos, no seas tímido, permíteme ayudarte. Los intentos de Anakin por liberarse fueron inútiles, los rayos de la fuerza de Sidious lo habían debilitado bastante. ¿Qué pasa? No me digas que ya te cansaste. Sidious activaría su sable de luz. Pero qué decepcionante. Lo diría Sidious mientras se acercaba a su víctima, pero antes de tener la oportunidad de terminar con él, Anakin como medida desesperada ocupó la fuerza para atraer su sable de luz directo a su mano, bloqueando de último momento la estocada de Sidious, quien en un estallido de furia al ver cómo ese niño se oponía a su voluntad una y otra vez intentó acabar con él con una brusca estocada que fue fácilmente bloqueada y Anakin aprovecharía ese momento de vulnerabilidad para desarmar a Sidious cortándole limpiamente su mano, devolviéndole el favor y haciendo que Sidious lo soltara de su agarre con la fuerza. Aún teniendo la oportunidad de terminar conmigo, tu elección es desarmarme. Patético. Sidious atacó a Anakin con sus rayos, pero estos fueron bloqueados fácilmente. Ya cállate, tu destino lo decido yo. Luego de gritar eso, Anakin atravesó el pecho del Sith, el cual, pese a tener la oportunidad de sobrevivir a su herida con la ayuda del lado oscuro, decidió no hacerlo. En cambio, Sidious volvería a reír. Eres tan asquerosamente puro que creí que nunca tendrías el valor para hacerlo. ¿Qué? Anakin, bastante confundido, desactivó su sable y caería de rodillas ante Sidious, quien, tras quitarse su casco, reveló que su nuevo cuerpo estaba experimentando un envejecimiento acelerado. Ya no hay lugar para los Jedi, o para los Sith en esta galaxia. Ni en ningún rincón de este universo, la época del libre albedrío ha terminado. Sidious se desplomaría al suelo y Anakin apenas podría sujetarlo. Si ya lo sabías, ¿por qué hacer todo esto? Ja, muchacho, tu inocencia me da náuseas. Tienes razón, todos nosotros, todos los Jedi y también los Sith somos parte del problema, ya no somos necesarios dentro de la gran maquinaria que están construyendo, por el contrario, somos un mero estorbo. No importa si me hubiera redimido o no, mi destino era la muerte o peor, caer en las fauces. Si mi destino me había sentenciado, al menos, yo terminaría con mi vida bajo mis propios términos. Pero, ¿por qué intentaste matarme de nuevo? ¿No es obvio acaso? Parece que no aprendiste nada. Los Sith y Jedi fuimos víctimas de nuestra arrogancia, nos negamos a cambiar, polarizamos la fuerza. Quizás la profecía tenía algo de razón. Tú, Anakin, tú debes traer un equilibrio, pero para conseguirlo tienes que aceptar la oscuridad que ya hace en tu interior, la oscuridad que ya hace en el corazón de todos los seres vivos. Nunca olvides ese estallido de emociones que tuviste, no te atrevas a olvidar esos momentos donde la razón y la lógica fueron superados por el más primitivo de los instintos. Debes descubrir, experimentar, aprender, conocer y finalmente dominar ambos lados de la fuerza, y puede que así no te atrevas a caer en los mismos errores que nosotros, los condenados. No entiendo por qué, porque ellos te eligieron a ti, solo tú puedes demostrar de lo que somos capaces, y quizás solo así puedas saciar su hambre. ¿Acaso tú crees que yo pueda detenerlos? Niño, yo siempre he creído en ti. Tras pronunciar esas últimas palabras, Sidious cerró los ojos, y a medida que su alma se desvanecía, su cuerpo empezó a deteriorarse rápidamente, envejeciendo años, o incluso décadas en tan solo un par de segundos, hasta que su piel, tejidos y huesos se volvieron polvo. De él, solo quedó su armadura. Anakin, al principio confundido, al final entendió lo que había pasado, dejó los restos de Palpatine en el suelo y se puso de pie. Pero qué listo eres. Anakin vería a su alrededor, los clones estropeados, la maquinaria dañada y los escombros del combate. Hiciste esos clones para descomponerse rápidamente, solo un intento desesperado para evitar la infección, aunque estoy seguro de que en el fondo sabías que no sería suficiente. Una sonrisa se formó en el rostro de Anakin. No tienes ni la más mínima idea de todo el odio que sentía hacia ti. Esperé tanto tiempo este momento que ahora me siento sin rumbo. Sin embargo, pese a todos los problemas que provocaste, al final me indicaste el camino que debo tomar de ahora en adelante. Los tiempos de los Jedi han terminado y ya no quedan más Sith escondidos en las sombras. La fuerza, si es que aún es correcto llamarla así, deberá encontrar el equilibrio a través de mí. Como agradecimiento te daré un último regalo.
Anakin entonces provocaría una explosión en el laboratorio de Sidious, eliminando cualquier rastro de material orgánico que pudiera ser propenso a la infección. Una vez que ese cabo finalmente estaba suelto, Anakin se dirigió al centro de mandos del Eclipse para comunicarse con Padme e informarle que ya era seguro abordar la nave. Padme, por su lado, llena de intriga, empezó a cuestionar a Anakin sobre lo que había pasado. Sin embargo, su amado no contestaría. Sus heridas y el agotamiento hicieron que perdiera la conciencia. Cuando finalmente abrió los ojos, Anakin vería a un clon médico que lo atendía mientras era asistido por un droide especializado. General Skywalker, me alegra tenerlo aún con nosotros. Mencionaría al clon antes de que Anakin sintiera un punzante pero breve dolor en su brazo. ¿Pero qué pasa? Lo lamento mucho, estoy completando la instalación de su nueva prótesis. Parece que la dosis de anestésico aplicada no fue suficiente. Le pido mis disculpas, señor. Mencionaría al clon mientras inyectaba una segunda dosis de anestesia. No es tan fuerte como para dejarlo inconsciente, pero ayudará a resistir la cirugía. Parece que las instalaciones médicas a bordo fueron gravemente dañadas. Incluso una sala especializada fue completamente destruida. Rex, qué tranquilidad saber que estás bien. El canciller ordenó extrema discreción. Tenía prohibido comunicarme y la vigilancia no me dejó hacer nada. Sí, lo imagino, y sobre las instalaciones médicas temo decir que es mi responsabilidad. Fueron averiadas debido a la batalla que tuve con el canciller. Todo este tiempo fue el Lord de los Sith que el maestro Yoda estaba buscando. Sé que nos ordenó algo, pero al escuchar sus instrucciones nuestra mente se nubló por completo. Lo siguiente que recuerdo fue haber despertado junto con varios soldados a mi alrededor, algunos sin vida. Entonces Cody ordenó la evacuación. Sí, Palpatine implantó un chip en todos ustedes para controlarlos con una serie de órdenes, como si fuesen comandos que los obligaba a obedecer a toda costa. Tanto Rex como el resto de clones presentes en la habitación se quedaron sin palabras al escuchar dicha revelación. Sin embargo, realmente no dudaron de la veracidad en las palabras de Anakin, pues eran conscientes de que habían sido manipulados por el canciller tras dictar la Orden 66. Es indignante, vergonzoso, que hayamos sido manipulados de esa forma. Ni siquiera con el surgimiento del parásito dejó de ocuparnos como meros instrumentos. Tranquilos todos, es cierto, fuimos utilizados por el canciller, quizás mucho antes de nuestra creación, pero ya no es tiempo de lamentarnos o arrepentirnos. Deberíamos estar felices porque el general Skywalker finalmente terminó con la tiranía del canciller. Es algo realmente complicado, pero sí, Palpatine tenía un gran plan con el que pretendía gobernar la galaxia. Sin embargo, el Flood frustró sus planes, y si hemos logrado sobrevivir fue por nuestro esfuerzo en conjunto. Sobrevivimos porque luchamos, no por algún ideal, ninguna causa, mucho menos un estilo de vida o diferencia de raza. Luchamos en conjunto contra un enemigo en común por cada minuto más de vida. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si no hubiéramos dejado de lado nuestras diferencias? Nosotros como la República o los separatistas, ¿realmente creen que hubiéramos tenido oportunidad alguna contra un parásito que nos atacaba indiscriminadamente? En ese momento Padme llegaría junto con algunos clones y droides escoltándola. Anakin, apenas me notificaron que habías autorizado el aterrizaje, me encargué de que todos pudieran llegar a la nave, pero organizarlos a todos será una tarea complicada. Eso lo resolveremos después, juntos. Pero Anakin, el Eclipse tiene suficientes recursos como para sustentar una civilización por décadas, o sea que podremos aguantar hasta llegar a nuestro destino. ¿de qué hablas? Odio admitirlo, pero Palpatine tenía razón, esta galaxia ya no es nuestra, y no tenemos forma de recuperarla. Lo único que podemos hacer es irnos y esperar a que el Flood no nos siga. ¿Estás diciendo que lo único que nos queda es irnos? Ya no tiene sentido pelear, no queda nada de la galaxia que conocíamos que podamos recuperar. Lo que intento decir es que perdimos, y ahora solo nos queda comenzar de nuevo. ¿Pero qué te garantiza que ellos no volverán a hacer lo mismo? Eso ya dependerá de nosotros, Padme. Ya no es tiempo de pelear, es momento de cambiar para bien, y con algo de suerte ellos también cambiarán al ver que no todo está perdido, pero hasta que el momento de ese nuevo juicio llegue debemos escapar. Por favor, tienes que confiar en mí. Todo lo que he hecho ha sido para mantenerte a salvo, a ti, y a todos los que me han importado, aunque no siempre he podido protegerlos a todos. Padme interrumpiría a Anakin.
No tienes que explicarme más, confío en ti. Escuchando eso, Anakin sentiría un gran alivio dentro de sí. Después de todo lo que tuvo que pasar, sus esfuerzos habían valido la pena, por lo que finalmente pudo abrazar a su amada. Lamento interrumpirlo, señor, pero hay algo que necesitamos mostrarle. Mencionaría Rex cuando la nueva prótesis de Anakin quedó lista, por lo que este último le pediría a Padme que se hiciera a un lado para ponerse de pie. ¿De qué se trata? Por favor, síganos. Dicho eso, el capitán Rex y el comandante Cody escoltarían a Anakin fuera de la instalación médica hasta llegar a lo que parecía ser una especie de morgue dentro del eclipse. Este lugar realmente está preparado para todo. Sí, estuvimos estudiando los esquemas de la nave, hay incluso zonas con clima y ambiente controlado para simular el hábitat de algunas especies productoras de carne y así garantizar el suministro de alimento por generaciones. Así como ese, hay varios sistemas que buscan autosustentar a la población a bordo, el aire, el agua, incluso el combustible no serán un problema hasta dentro de décadas, y por supuesto que debía haber zonas dedicadas a atender y cremar a los difuntos. Añadiría Cody. Sí, este lugar está lleno de sorpresas, pero supongo que eso no es lo que me querían mostrar. Eso es correcto, señor. Por petición de la senadora Amidala, recuperamos los cuerpos de los maestros Yoda y Obi-Wan Kenobi. Intentamos hacer lo mismo con Mace Windu, pero la amenaza Flood nos superó. No tienen por qué disculparse, hicieron todo lo que estaba en su alcance. ¿Dónde tienen los cuerpos de los maestros? Ellos están aquí, señor. Un par de droides asistentes traerían frente a Anakin los féretros de sus antiguos maestros, algo que rompió internamente a Anakin, pues él no estuvo para ayudarlos cuando más lo necesitaban, solamente pudo despedirse de Obi-Wan, pero aún así, se sentía responsable, sabía que en el fondo era algo que debía ocurrir, pero él tenía que haberlo impedido, de algún modo, tenía que existir la posibilidad de... No, cerró su puño, no era momento para lamentarse, por el contrario, había llegado el tiempo de demostrar que todas esas muertes no fueron en vano. En vez de llorar la muerte de sus maestros, lo que tenía que hacer era honrarlos al transmitir las mismas enseñanzas que él tuvo que aprender en su momento, por lo que se despediría del que fuera su hermano y con gran dolor les daría a los clones una difícil pero necesaria instrucción. Debemos deshacernos de los cuerpos, que la infección nunca los alcance. Iniciaremos los preparativos para la incineración. No, eso no será suficiente. ¿Qué sugiere, señor? Preparen una cápsula de escape y dirijan al crucero a la estrella más cercana, de inmediato. Sí, señor. Los clones seguirían las órdenes de Anakin, por lo que el Eclipse se dirigió a la órbita de la estrella más cercana para después lanzar 2 cápsulas de escape con los restos de Obi-Wan y el maestro Yoda, cápsulas que serían atraídas por la gravedad de la estrella hasta finalmente ser evaporadas por las extremas temperaturas y la fricción de la caída libre hacia la superficie de la estrella. Anakin acompañado de Rex y Padme serían meros espectadores de aquella escena, y cuando se confirmó la destrucción de las cápsulas, Padme preguntó: Entonces, ¿esto se acabó? No, es solo el comienzo. ¿Hay alguna ruta marcada en el eclipse? Sí, pero es más allá del borde. El destino es en otra galaxia, lo imaginaba. Inicien el viaje. Los clones asentirían y tras los obligatorios preparativos el Eclipse entraría al hiperespacio. Pero bueno, espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, ya saben que pueden apoyarme con un like, al igual que con una suscripción, y sé que últimamente lo digo cada que subo video, pero en serio lamento la inactividad que está experimentando el canal, entre que este capítulo duró como el doble de lo normal, que he tenido bloqueos creativos y que no le he dedicado el tiempo suficiente a escribir, pues pasa lo que pasa. En serio lamento mucho las demoras, haré lo que pueda para mejorar los tiempos de producción, pero al menos de momento no garantizo nada. Aún así les agradezco demasiado su paciencia, y es que gracias a su apoyo este fanfic finalmente pudo terminar y me da la oportunidad de seguir con otros fanfics inconclusos, en este caso los fics del jefe maestro en Dead Space y el Inquisidor, y los desterrados en Akamegaki. Es por eso que me gustaría mandarles un saludo a todos ustedes, literalmente es lo mínimo que puedo hacer. Ahora solo me queda esforzarme para seguir trayendo nuevos capítulos e historias. En fin, esto sí ha sido demasiado texto, por lo que mejor de momento y sin otra cosa que decir, me despido y nos vemos pronto.